Correo sentimental. Señor Rabindranath Mardones, presente. Estimado profesor, conociendo su gran sabiduría, me permito solicitar su consejo en un asunto que es para mí de vida o muerte. Estoy enamorada, señor profesor, por primera vez en mi vida, realmente enamorada. El objeto de mi amor es un joven soltero, sencillo, bueno y amante de su hogar, quien me ama, o al menos así me lo ha manifestado, en la misma forma que yo lo amo a él. Desgraciadamente, señor profesor, el nuestro es un amor imposible. Soy enfermera titulada y fue precisamente ejercitando mi profesión como llegué a conocer al joven al que me refiero, ya que me correspondió atender a su madre, que había sufrido un fuerte ataque de lumbago. Tanto él como yo trabajamos día y noche en aliviar esta dolencia durante varias semanas. Él me ayudaba a preparar inyecciones, me untaba los algodones con alcohol o con yodo y me preparaba las vendas y las telas adhesivas. En esta forma llegamos a intimar profundamente y puedo asegurar que nunca he encontrado en un ser humano tanta comprensión y ternura. Esta intimidad me permitió constatar también en él, con gran asombro y tristeza, una anomalía o defecto físico que es el que imposibilita nuestro amor. Como el asunto es delicado y un tanto crudo, debo pedirle que no dé a la publicidad la presente carta. Señor profesor, debo rogarle que me perdone si en la descripción de este fenómeno uso algunos rodeos. Cuando tomé la lapicera para escribirle, todo me parecía muy fácil de explicar, pero ahora que he llegado al grano de la cuestión, francamente no sé muy bien cómo hacerlo. Desde el principio noté algo extraño respecto a las relaciones de este joven con su madre. En efecto, no se separaba de ella por un solo momento y le cubría constantemente el estómago con una manta de Castilla con la cual se cubría también él. Al principio lo atribuí todo a un exagerado amor filial y a un natural nerviosismo provocado por la enfermedad de la señora. Así todo, había algo que carecía de sentido. Su continua preocupación por abrigarle el vientre resultaba inexplicable, ya que el departamento estaba quizá demasiado calefaccionado. Como el lumbago estaba localizado en la espalda, el asunto no me molestaba, sin dejar por eso de intrigarme. Cuando le pedía que me pasara algún objeto que estaba un poco retirado, lo hacía estirando la mano, pero sin separarse más de 2 o 3 pasos de su madre. Un día le encargué que fuera a comprar un medicamento a la farmacia y se resistió a hacerlo, cosa muy rara en él, siempre tan comedido y dispuesto a ayudarme en todo. Le hice ver que necesitaba el remedio con urgencia y que en ese momento no podía salir porque estaba preparando una cataplasma que debía colocar enseguida en la espalda de su señora madre, por prescripción médica. Por toda respuesta me pidió que le explicara cómo se hacía eso, ofreciéndose él mismo para aplicar la cataplasma mientras yo iba a la botica. En fin, estos y otros detalles sospechosos empezaron a excitar fuertemente mi curiosidad. Creo que yo la amaba, aunque tal vez en forma inconsciente, lo cual explica que mi curiosidad fuera más intensa e imperiosa que aquella que es simplemente natural en toda mujer. Me propuse, costara lo que costara, descorrer el velo que ocultaba este misterio, y una noche, mientras él y su madre dormían, removí sigilosamente la manta de Castilla que los cubría, desprendiendo un alfiler de gancho que la sujetaba al corpiño de la señora. Entonces pude verlo y comprenderlo todo. Cristián, así se llamaba el hombre a quien adoro, estaba unido por el ombligo al vientre de su madre mediante un largo y grueso cordón umbilical, semejante, aunque mucho más firme y desarrollado, al de una criatura a punto de nacer. En ese mismo instante él abrió los ojos y, comprendiendo que había descubierto su secreto, rompió a llorar desconsoladamente. Entonces comprendí con claridad mis propios sentimientos y la inmensa ternura que este joven me inspiraba. Puse mi mano sobre su cabeza, acariciando su fina y ondulada cabellera castaña, y sin poder resistirme, le confesé mi amor. Su anomalía física, lejos de desilusionarme, me había acrecentado de un modo irresistible mi naciente pasión. Así se lo dije y él me respondió entre sollozos que también me amaba. Luego, en voz muy baja, para no despertar a su madre, me contó los pormenores de su tristísima historia. Al nacer, el médico había aconsejado no cortar de inmediato el cordón y esperar algunos días,
Aparentemente la operación resultaba peligrosa para la vida del niño. Después de algunas semanas, una junta formada por las más destacadas autoridades del ramo dictaminó esperar varios meses o tal vez un año. Se trataba, según el unánime diagnóstico, de una umbilicosis vascular agudísima, casi único en la historia de la obstetricia, que condicionaba la ruptura del cordón a la muerte instantánea de la criatura. De este modo, Cristian fue bautizado, amamantado, aprendió a caminar e hizo sus primeras letras sin haber concluido, propiamente hablando, el proceso de su nacimiento. Poco después, su padre murió y desde entonces la viuda se dedicó por entero a educar y formar a este hijo tan suyo, del cual no había podido ni siquiera materialmente desprenderse. Cristian nunca pudo ir al liceo como otros niños, ni estudiar una profesión. Su único esparcimiento consistía en leer en voz alta o ir al cine con su madre, ambos tapados con un chalón. Por supuesto, los dos seguían un régimen muy estricto de dieta y medicamentos y periódicamente consultaban al médico acerca de la posibilidad de operarse. La respuesta era siempre la misma: tengan un poco más de paciencia, ya han esperado lo más. Tal vez en 1 o 2 años, o posiblemente 3. Por fin, poco tiempo atrás, después de muchos y detenidos exámenes, el diagnóstico había resultado favorable. La ruptura del cordón umbilical ya no significaba ningún peligro para la vida o salud de Cristian. Con gran regocijo se prepararon ambos para la ansiada operación. Por desgracia, y estando ya en la clínica, sobrevino un inconveniente inesperado. El electrocardiólogo dictaminó en el último momento que el corazón de la madre no estaba en condiciones de soportar la prueba. Tal vez su vida excesivamente dura, la constante angustia ocasionada por la desgracia de su hijo, habían contribuido a envejecerla prematuramente, debilitando o minando sus fuerzas. El caso no era enteramente desesperado, pero implicaba un fortísimo riesgo que Cristian se negó terminantemente a asumir. Después de todo lo que ella había hecho por mí, me dijo, yo no tenía derecho a poner en peligro su vida. Si mi madre hubiera muerto a consecuencia de la operación, yo me habría considerado a mí mismo para siempre como un asesino y un matricida. Todo debió quedar en nada. Por último, me suplicó llorando que lo olvidara. Usted es joven y llena de atractivos. Cásese con un hombre sano que la haga feliz. Sea feliz, me imploró. Hágalo por mí, por nuestro amor de este momento. Yo seré feliz sabiéndola feliz. Olvídeme. Pero yo no puedo olvidarlo, señor profesor. Lo amo, lo amo, lo amo. ¿Qué puedo hacer? Lo espero todo de su respuesta. Suya, Stella Maris. Señorita Stella Maris, presente. Distinguida señorita, he leído detenidamente su carta, la cual, puedo asegurarle, no será publicada en el consultorio. La nuestra será, por decirlo así, una correspondencia estrictamente privada. Su amigo tiene razón cuando le pide que se olvide de él. Con toda mi experiencia y créamelo, mi muy sincera simpatía, no podría darle un mejor consejo. El amor, estimada señorita, es un bicho raro que nace y también muere en forma sorpresiva y misteriosa. Esto no quiere decir que no podamos poner algo de nuestra parte para encauzarlo, robustecerlo o ahogarlo, según aconsejen las circunstancias. El suyo, como usted muy bien lo ha expresado, es un amor imposible. ¿Por qué usted, una mujer joven y llena de atractivos, al decir de su desgraciado amigo, habría de elegir entre todos los varones disponibles el único, tal vez en el mundo, que padece de umbilicosis vascular aguda? En mi experiencia, ninguna mujer normal puede soportar, sin caer en la histeria, la prueba de vivir más de 2 o 3 años bajo un mismo techo con su suegra. Pero el caso suyo, de hacer realidad sus descabellados proyectos, sería muchísimo peor. Usted estaría obligada a dormir todas las noches con su suegra en la misma cama, y no por algún tiempo, sino para toda la vida. Entre usted y su marido no podría existir intimidad alguna. No podrían sostener conversaciones privadas de ninguna especie, salvo cuando su suegra estuviera durmiendo, y créamelo, siempre se arreglaría para despertar en el momento más inoportuno. Sus relaciones sexuales, permítame que hable con cierta crudeza, serían compartidas en cierto modo a través del cordón umbilical por su suegra. Ella sería no solo un testigo ocular de sus noches de amor, lo cual ya resulta bastante insoportable, sino algo aún más íntimo, una especie de testigo sanguíneo.
Participaría, aún sin quererlo, de las excitaciones físicas de su marido, compartiría el calor de sus besos, el fuego de sus caricias. ¿Puede imaginar una forma más odiosa e integral de control o dominio sobre su entera vida conyugal ejercitado por su suegra? Apreciada señorita, reflexione. No dudo que sus sentimientos para con ese joven son limpios y rectos, pero ¿hasta qué punto no están movidos casi exclusivamente por un impulso de piedad? El caso de este joven es ciertamente muy lamentable, pero usted no tiene derecho a sacrificar su vida por una conmiseración o simpatía de esta especie. Distráigase, acepte invitaciones, practique deportes, frecuente la compañía de otros jóvenes debidamente separados de sus madres y al cabo de poco tiempo seguramente tendrá la oportunidad de apreciar el resultado de mis consejos. Sé que en las actuales circunstancias lo que le digo puede parecerle duro, pero no olvide que lo que está en juego es su vida y su felicidad. Con un poco de esfuerzo, usted puede y debe olvidarlo. Valor. Atentamente suyo, Rabindranath Mardones. Señor Rabindranath Mardones, presente. Señor profesor, he recibido su carta y debo confesarle con entera franqueza que sus consejos me han producido una cierta desilusión. Comprendo y agradezco sus buenas intenciones, pero no puedo dejar de pensar que a pesar de su reconocida sabiduría, usted ignora en el fondo lo que es el amor. Sospecho que tal vez nunca he estado enamorado de verdad. Usted me pide que me distraiga, que busque la compañía de otros hombres, en fin, que trate de olvidarlo. Y bien, señor profesor, eso es precisamente lo que no quiero hacer. Sé perfectamente que el amor es frágil, que puede ser destruido o ahogado, como usted dice, mediante un esfuerzo. Pero, ¿cómo pretende que me esfuerce yo misma en destruir mi más preciado tesoro? Por el contrario, tiemblo al pensar que algún día Cristián pudiera hacerme indiferente, que este sublime, arrobador sentimiento que me embarga llegara a enfriarse en mi corazón. Por eso cuido de mi amor en lugar de combatirlo como usted me aconseja. No quiero distraerme, no deseo conocer otros hombres fuera del que amo y no tengo ninguna intención de embrutecerme practicando deportes. Cuando leí su carta me sentí muy sola. Pensé que nadie en el mundo me comprendía, pero después he reaccionado contra mi tristeza y me he propuesto hacer algo. Como usted es en este momento mi único confidente, voy a exponerle mis planes. Aunque estemos totalmente en desacuerdo, necesito desahogarme con alguien. Sé que usted es un buen hombre y comprensivo, y por tanto no lo tomará a mal. Ante todo, he determinado averiguar a fondo el aspecto clínico del problema. ¿Será efectivo que la operación es realmente impracticable? Debido a mi profesión, no me resulta excesivamente difícil averiguarlo. Por de pronto, ya he practicado algunos sondeos. El otro día tuve oportunidad de conversar algunas palabras con el doctor XX, eminente cardiólogo, que me aseguró que los modernos métodos de anestesia permitían practicar sin peligro cualquier tipo de intervención quirúrgica a personas delicadas del corazón. Este dato me ha despertado un mundo de sospechas. ¿No será todo una especie de comedia? Llego a pensar que mi suegra, como usted la denomina, no sea en el fondo sino una mujer posesiva y dominante que no quiere soltar a su hijo, valiéndose astutamente de los médicos a partir del día de su nacimiento para impedir a toda costa la separación. Lo peor es que a ratos llego a comprenderla. Si yo fuera la madre de una criatura tan adorable como Cristián, creo que me sentiría dichosa de tenerlo sujeto a mí con un cordón umbilical por toda la vida. En fin, señor profesor, espero que mi carta no le haya causado molestia. Me apenaría mucho si fuera así. Seguiré luchando e investigando y espero volver a escribirle. Cariñosamente, Stella Maris. Señorita Stella Maris, presente. Apreciada señorita, la presente tiene por objeto primordial el de saldar con usted una deuda de cortesía. Aun cuando soy un hombre relativamente ocupado y muy distraído, no he llegado todavía al extremo de dejar sin contestación la carta de una dama. La verdad es que si no di respuesta de inmediato a su segunda carta, lo hice deliberadamente y siguiendo una especie de táctica. Comprendía que en ese momento estaba usted ofuscada y que mis consejos, al menos momentáneamente, no serían escuchados.
Confiaba firmemente, sin embargo, que andando el tiempo no tardarían en dar sus frutos, y a juzgar por su prolongado silencio, me permito suponer que estaba en la razón. Una experiencia de 30 años como consultor sentimental me ha enseñado que cuando mis clientes no me escriben, es señal inequívoca de que han resuelto sus problemas. Tal vez en este momento usted apenas recuerde el extraordinario motivo que le impulsó hace ya más de un año a dirigirse epistolarmente a mi modesta persona. En todo caso, acuso recibo de su simpática carta del 22 de agosto antepasado, la cual, lejos de causarme alguna molestia, como usted parecía suponer, avivó aún más mi afecto y simpatía epistolar por usted. Esperando con cierta melancolía de viejo romántico incurable que no vuelva a usted a necesitar ya de mis consejos, me reitero su atento y seguro servidor, Rabindranath Mardones. Señor Rabindranath Mardones, presente. Estimado señor profesor, debo confesarle que su carta me ha producido cierta sorpresa y, para seguir siendo enteramente franca con usted, que también me ha hecho reír un poco. No de usted ciertamente, sino de mí misma y tal vez, ¿por qué no decirlo?, de la vida. Han sucedido tantas cosas desde la última vez que le escribí. Lamento desilusionarlo respecto al resultado de sus consejos. En cambio, me es grato confirmarle que está usted en la razón al suponer que mis problemas han sido resueltos casi definitivamente. En este momento me encuentro en el piso número 607 del sexto piso de la Clínica Bernardo O'Higgins, sección maternidad, bajo la atención y supervisión directa del médico jefe, director gerente y dueño del establecimiento, Dr. Israel Blumenstein. Y tengo en mis brazos a mi pequeño hijo Cristian. No he querido que lleve otro nombre que el de su padre. En fin, la historia es muy larga. Como aquí el tiempo me sobra, voy a escribirle contándole todo con lujo de detalles. Confío, como siempre, por supuesto, que considerará mi carta como absolutamente confidencial y privadísima. Sé positivamente, porque nunca he dudado de su caballerosidad, que todas las anteriores han sido debidamente destruidas. Espero, sin embargo, que ésta sea destruida de un modo especial, es decir, en pedacitos tan chicos que en ninguno de ellos pueda leerse una palabra completa. Recuerdo que cuando le dirigí mi última carta estaba bastante desesperada. Aunque no me lo reconocía a mí misma, temía haber perdido a Cristian para siempre. La situación cambió radicalmente pocos días después, cuando Misia Hécuba, la madre de mi bien amado, experimentó un nuevo y fortísimo ataque de lumbago. Fui llamada a atenderla por segunda vez y esto nos permitió a Cristian y a mí reanudar más tierna y apasionadamente que nunca nuestro interrumpido coloquio. Como los dolores de la señora eran excepcionalmente intensos, el médico le recetó una serie de calmantes y soporíferos, cuyas dosis me permitía aumentar, lo confieso sin rubor, en un 10 y hasta un 20%. Era la única y tal vez la última oportunidad de mi vida y no podía, por ningún motivo, dejarla pasar. Mientras ella dormía profundamente, nosotros nos besábamos y acariciábamos con un apremio y un fuego desconocidos, a tal extremo que llegábamos a sorprendernos el uno del otro. Cristian parecía haber cambiado por completo. Había abandonado toda reticencia y me cortejaba en forma abierta, audaz y pasional, a la manera de un héroe o galán de cine. Tal vez había comprendido, como yo, que vivíamos un instante crucial en el cual solo cabía decir sí, resueltamente al amor y a la dicha, o languidecer por el resto de nuestros días, añorando lo que pudo ser y no fue. Posiblemente influía también la circunstancia de que estábamos a principios de septiembre y de la mañana a la noche respirábamos a pleno pulmón el aire tibio y excitante de la primavera. En fin, señor profesor, usted es un hombre de mundo y como tal comprenderá ciertas cosas sin que tenga necesidad de explicárselas. Al cabo de 2 o 3 meses de tratamiento, la señora Hécuba sanó de su lumbago y yo, en cambio, empecé a enfermarme de un modo misterioso. Sufría vaídos, mareos y hasta desmayos, y de vez en cuando sentía que un pequeño ser desconocido golpeaba imperceptiblemente las paredes interiores de mi bajo vientre. Un repentino pudor me impidió comunicar la noticia a Cristian de inmediato. Tal vez temía o dudaba acerca de cuál sería su reacción. Por último, decidí posponer el asunto hasta después de mi partida. El tratamiento estaba a punto de terminarse. Una vez que me hubiera ido, le escribiría una carta informándolo de todo.
Mi plan no alcanzó a realizarse, sin embargo, porque en el momento de despedirme, doña Hécuba me detuvo bruscamente. ¿A dónde piensa ir?, preguntó. A mi casa, por supuesto. ¿Pero tiene usted una casa? Quiero decir, padre, madre y todo lo demás. Le informé que era huérfana y vivía con una compañera de trabajo en un pequeño cuarto arrendado en la calle Arauco. Bien, no se moverán más de aquí, ordenó. Yo misma haré traer sus pertenencias. No se imagine que vamos a abandonarla en el estado en que se encuentra. Luego me mandó buscar un par de algodones y cuando se los traje, los embutió resueltamente en las orejas de Cristián. Enseguida le rogó en forma suave pero firme que se tapara los ojos y diera vuelta la cara contra la pared. Estas son cosas de mujeres, comentó, cosas que los hombres no tienen ninguna necesidad de oír. Hablamos largamente como dos antiguas amigas o como una hija con su madre. En verdad, Misia Hécuba ha sido una verdadera madre para mí, en todo el sentido de la palabra. Su férreo buen sentido y su acerada prudencia van aparejados en ella con una insospechable finura de sentimientos y con una exquisita sensibilidad. Es desde todo punto de vista lo que podríamos llamar una mujer extraordinaria. Resumiendo, puedo asegurarle que a partir de ese momento no me ha faltado nada. Mi embarazo fue excepcionalmente plácido y feliz debido principalmente a las delicadísimas atenciones que me han prodigado sin reservas, tanto Cristián como su madre. Llegado el momento, fui conducida en una ambulancia de lujo a la mejor clínica de la ciudad, en la cual me encuentro actualmente, rodeada de mimos y regalías de toda especie. 2 veces en el día, Cristián y doña Hécuba me visitan obsequiosamente, con inalterable regularidad. Pastillas de limón, chocolates rellenos e inmensos canastillos de flores. En cuanto al niño, tiene hasta el momento 3 docenas de chupetes, 11 baberos bordados, 10 cascabeles y 8 pelotas de goma. Para terminar, no puedo dejar de hablarle de mi hijo. Ya sé que para toda madre su hijo es siempre un ser maravilloso, pero el caso mío es diferente, porque mi pequeño Cristián es maravilloso de verdad, y esto lo digo no solamente por ser yo su madre. Tiene el cabello ondulado y suave, de color castaño claro como su papá, y sus ojos 2 verdaderos luceros, son de una tonalidad gris azulada. Es extraordinariamente inteligente y ya se ríe cuando lo miran, aunque solo tiene 3 semanas y media. En cuanto a la ruptura del cordón, el doctor Blumenstein ha aconsejado no practicarla por el momento. A su juicio, la umbilicosis puede transmitirse por herencia y aun cuando los síntomas no se manifiestan con claridad, en su opinión, es más prudente esperar. Por mi parte, la situación no me causa mayores molestias y casi me da un poco de pena pensar en el momento de la separación. En fin, señor profesor, pienso que mi carta va siendo ya demasiado larga. Espero que no haya llegado hasta el extremo de aburrirlo. En todo caso, creo que será la última que le escriba, ya que me parece innecesario que continúe molestándose en darme recomendaciones y consejos. Lo dispenso de la caballeresca fórmula de contestarme, recordándole una vez más la necesidad de destruir estas páginas. Le ruego que se olvide para siempre de Stella Maris. Señorita Stella Maris, presente. Muy apreciada señorita, perdóneme que continúe dirigiéndome a usted de esta manera. La verdad es que en su última carta, tal vez debido a la emoción y a un explicable impulso de contar muchas cosas a la vez, he omitido informarme si ha contraído o no matrimonio. No es esta, sin embargo, la causa que me ha movido a escribirle una vez más, aún contrariando sus deseos. Señorita o señora Maris, durante mi larga vida he dado cientos y miles de consejos de la más variada índole y debo confesarle entre nosotros que no siempre, mejor dicho, casi nunca, estos consejos han logrado convencerme plenamente a mí mismo. Por lo general, en el momento de formularlos, me asaltaban dudas, por demás penosas, acerca de su validez. ¿Qué es uno, después de todo, para escudriñar el insondable misterio del corazón humano? Por eso, ahora que por primera vez en mi vida estoy seguro, absolutamente seguro de algo, no puedo ni debo dejar de expresarlo, aún a riesgo de parecer inoportuno. Stella, sepárese a la brevedad posible de su hijo. Hágase romper el cordón antes que sea demasiado tarde. Usted parece confesar que los síntomas de la umbilicosis no son claros. Si es así, ¿qué espera? ¿Qué teme?
Confíe un poco en el destino, en la providencia, o si prefiere que le hable como lo hacemos nosotros, los hinduistas, confíe en el karma. Al no tomarse una decisión rápida, el asunto se irá complicando cada vez más y su hijo va a sufrir la misma tragedia de su padre, arrastrando una vida anormal y frustrada. Hágalo, señorita Maris, aunque solo sea por él. Este es el último y más enfático consejo de un amigo que la estima y besa con gran respeto sus pies. Rabindranath Mardones. Señor Rabindranath Mardones, presente. Muy señor mío. Creo que habíamos llegado a un acuerdo bien claro en el sentido de que no me escribiría a usted más. Reconociendo sus buenas intenciones, debo manifestarle que su carta me ha parecido poco oportuna e incluso un tanto insolente. En primer lugar, le comunico de un modo oficial, aun cuando no sé por qué puede interesarle, que Cristian, mi marido, y yo hemos contraído matrimonio ante Dios y ante la ley. En cuanto a sus peregrinas opiniones acerca de una posible operación tendiente a separarme físicamente de mi hijo, solo me cabe observarle, una vez más, su fundamental desconocimiento del alma humana, y en especial del alma femenina. ¿Cómo se ve que usted no comprende ni ha comprendido nunca lo que es el corazón de una madre? Me recomienda a usted que arriesgue la vida de mi hijito en nombre de una malentendida e hipotética libertad. ¿Libertad para qué? Quisiera preguntarle. ¿Para alejarse de su madre y caer tal vez en un hoyo o ser arrollado por un automóvil? ¿Libertad para frecuentar, andado el tiempo, malas compañías, amigos viciosos o mujeres de mal vivir? Por último, comete usted la suprema impertinencia de insultar a mi marido, calificándolo como ser frustrado y anormal. Espero, señor Mardones, que en este momento estará usted arrepentido de haber emitido conceptos tan poco felices. Así quiero creerlo y por tanto prefiero cubrir con el velo del olvido su última carta y en general toda nuestra correspondencia. Sin otro particular, se despide de usted atenta y definitivamente Estela M. de Papanikopoulos, ex Stella Maris. José Edwards.